Hola a todos, esta vez os he preparado un mini tutorial rápido y sencillo que servirá como preludio y complemento para el próximo proyecto que estoy preparando. En esta ocasión aprenderemos a fabricar cajas de munición y suministros 100% en Scratch. Aquí tenemos dos modelos. Este primero es una caja de medicamentos con su típica cruz roja, algo desgastada ya, como podéis ver. El segundo puede representar cajas de munición, suministros, etc. Como detalle le hemos puesto una cruz alemana. Así que vamos a ver cómo lo hemos hecho. Lo primero es tener claro la escala. He puesto esta miniatura junto a esta pila de cajas para que podáis comparar los tamaños. Como veis, equivaldría a una escala de 28 milímetros, que es lo que venimos usando en Wargames. Ahora vamos a ver los materiales que hemos usado. En primer lugar, lo que vamos a utilizar son piezas de Lego, como esta que tenéis aquí, que bien las podéis tener por casa o simplemente pues como yo, que se las he cogido a mi hijo. Lo segundo que vamos a utilizar son láminas de plasticar. En este caso pues la hemos sacado de un cartel de se vende, se alquila, de los que venden en el proveedor asiático. Comenzaremos cortando el machimbrado que trae la pieza. Nos ayudaremos de un mártir de madera para no dañar la mesa, y con un cúter procederemos a cortar los dos machos. Es inevitable que quede alguna rebaba, así que vamos a apurar el corte con mucho cuidado de no cortarnos los dedos. Bien, ya tenemos la pieza preparada. Como veis, queda hueca. Lo que vamos a hacer son dos tapas tanto para la parte del macho como para la parte de la hembra, para que parezca una caja y quede completamente cerrada. Para hacer las tapas vamos a utilizar dos trocitos de plasticar que hemos preparado anteriormente. Simplemente lo vamos a fijar con Loctite. Aplicamos sobre toda la superficie y presionamos. Una vez seco vamos a cortar el sobrante, con un cúter o cuchilla, y nos ayudaremos de la misma pieza de Lego como guía. Repetiremos la misma operación en la parte de la hembra. Aplicaremos el Loctite y presionaremos sobre el plasticar. Como podéis ver, ya tenemos una caja completamente cerrada. Ahora vamos a por los detalles. Pasamos a la tapa superior de madera. Vamos a cortar unas tiras de plasticar de 2 milímetros de ancho para simular las tablas de madera. Cortaremos 5 tablas un poquito más largas que la caja. Y ahora las encolaremos con Loctite. Hay que tener mucho cuidado de que no se nos queden pegadas en los dedos, ya que son muy delgaditas, así que nos tenemos que ayudar de una pinza o cualquier herramienta que tengáis similar. Como veis, cuesta bastante, pero con un poquito de paciencia lo podéis hacer sin problemas. Después daremos la vuelta a la pieza y presionaremos contra el mártir, hasta que se quede seco. Y como hemos hecho en el procedimiento anterior, cortaremos con un cúter todo el sobrante, guiándonos con la pieza de Lego.
A la tapa le hemos puesto también 3 travesaños de madera, no sé si se aprecian bien, pero simplemente es pegar 3 tiras más encima cruzadas. También vamos a cortar 4 tiras para hacer unos refuerzos laterales a ambos lados de la caja, 2 en cada cara. Para finalizar con la construcción, vamos a añadir el detalle de 2 travesaños más en la parte baja. Aquí uno y aquí otro. Cortamos los sobrantes de un lado, del otro, y ya tenemos nuestra caja lista para pintar. Para la pintura, algo muy básico: imprimación blanca y una capa base con un verde oliva cualquiera que tengáis por ahí. Después le daremos un lavado con tinta negra para dar sombreado y definir detalles. Ahora vamos a recuperar un poco el color verde oliva. Pintaremos con un pincel tabla a tabla. Para las luces mezclaremos el verde oliva con un color hueso. Perfilaremos las aristas de la caja y pintaremos con líneas muy finas las vetas de la madera. Como detalle final las vamos a poner unas calcas. Aquí tenemos varios modelos. Son sobrantes de maquetas para tanques. Como veis, podemos aprovechar diferentes motivos, como estrellas americanas, cruces rojas. Incluso aquí tenemos numeración y motivos alemanes.
Su colocación es muy sencilla, simplemente sumergimos en el agua el modelo elegido para quitar el papel de protección. Después aplicamos microsol a la superficie en la que vamos a poner la calca. Colocamos la calca con unas pinzas y volveremos a aplicar microsol encima. Este producto, aparte de ser un fijador, nos dejará moldear la calca en superficies no planas. Si queréis hacer un efecto desgaste sobre las calcas, simplemente tenéis que aplicar el color base sobre ellas con una esponjita y parecerán medio borradas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Recordad que esto nos va a servir de complemento para nuestro próximo vídeo, porque vamos a hacer como proyecto una escena de la película Stalingrado. Espero que os guste.